cristianos. Y para mí este día es muy importante porque en mi país, yo soy de El Salvador, celebramos las fiestas patronales en honor a la Reina de la Paz, ¿verdad? Así que después de esta breve formación les pediré pues que hagamos pues un Ave María pues por el país y por la paz del mundo entero. Es una alegría pues, como he dicho, poder compartir con todos ustedes esta formación. La verdad que en mi país pues la renovación carismática es bastante fuerte y casi todos los cristianos pues hemos nacido dentro de una comunidad carismática. Yo me recuerdo que cuando estaba en el seminario, que éramos más de casi 60 seminaristas, pues todos veníamos de la renovación carismática. Así que para nosotros es como venir a casa, ¿verdad? Donde conocimos el primer amor, que es el Espíritu Santo y a Jesucristo y al Padre. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. El Señor, ¿verdad?, es muy bueno con nosotros. Cada vez que amanece, le damos gracias a Dios por el nuevo día que nos da. Dios nos permite la vida, Dios nos permite todo, ¿verdad? Incluso hasta las cosas más mínimas, Dios lo permite porque Él es bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Incluso el estrechar la mano a alguien, el darle un abrazo después de una pandemia que nos ha alejado de la vida comunitaria. Dios siempre ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y Él, todo lo que nos permite en el día, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque el sufrimiento también es parte de la vida cristiana, es porque Dios es bueno. Y si Dios es bueno, por tanto, Él quiere que todos los cristianos seamos buenos. Él quiere que los cristianos seamos buenos. Y para ser buenos como cristianos, tenemos que emprender un camino que no es fácil, un camino que ni siquiera los que ya tenemos mucha vida cristiana lo entendemos muy bien. Y ese camino es el camino de la conversión. Todos los cristianos tenemos que estar en el camino de la conversión. ¿Qué significa conversión, hermanos y hermanas? Significa cambio, cambiar la vida, cambiar la actitud, cambiar nuestros actos. Todos tenemos que estar en un camino de la conversión. Y por eso aquí hay que tener claro, desde hoy, ahorita que comenzamos este tema, que la conversión, como decimos en el país, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, no es ya, me voy a convertir, sino que es un proceso, es un camino que se termina hasta cuando nosotros partamos de esta vida. Porque cuando partamos de esta vida, ya no vamos a necesitar un camino de conversión, porque ya vamos a haber llegado a la meta. Y la meta es estar ante la presencia del Señor, ante la presencia de Jesús. Y por eso, todo cristiano tenemos que iniciar este camino de conversión. Y al principio, en este tema, quiero que nos ubiquemos en dos momentos o en dos actitudes. Vamos a poner el ejemplo aquí de Zaqueo y el ejemplo de Pablo. Los dos se convirtieron al Señor. Los dos hicieron un proceso de cambio en su vida. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que en el caso de Zaqueo, Cristo entró primero a su casa para que Zaqueo se convirtiera. No fue que Zaqueo se convirtió antes, sino que Cristo entró a su casa para que Zaqueo se convirtiera. Como dice el texto, que cuando Cristo fue a comer con él a su casa, inmediatamente Zaqueo, ¿verdad?, le dijo: Señor, voy a devolver todo lo que tenía y también le daré el doble a los pobres. Entonces Cristo, como dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero veamos el caso de Pablo. Pablo es todo lo contrario, hermanos y hermanas, porque Pablo, él fue al revés. Él tenía que convertirse para que Cristo entrara a su vida, ¿verdad? Él fue al revés. Nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles y también en una de sus cartas que primero, ¿verdad?,
Cristo tuvo que botarlo del caballo, tuvo que entrar en un momento de sufrimiento para poder convertirse, ¿verdad? Para poder convertirse. Y por eso Pablo, y esto es lo bonito, hermanos y hermanas, Pablo llegó a convertirse cuando entró a la comunidad. Que la comunidad donde entró Pablo no lo miraban tan bien. Pablo tuvo que pasar más de un año para que la comunidad cristiana lo aceptara. Porque ¿qué decía la comunidad cristiana de Pablo? Este es un mentiroso. Este puede ser que se haya metido como el caballo de Troya para matarnos desde adentro, ¿verdad? Le tenían miedo a Pablo. Pero ¿qué es lo que le quiero decir, hermanos y hermanas? Que Pablo necesitó purificación, necesitó conversión, necesitó conocer la comunidad para poder tener un encuentro con el Señor. Ahora mi pregunta es, y la pregunta que debemos de hacernos todos nosotros hoy, ¿en qué lugar me coloco yo? Me coloco en el lugar de Zaqueo, donde Cristo me dice, toco a la puerta porque quiero entrar en tu corazón. Y entonces Él se va a colocar conmigo a hacer limpieza en mi corazón. O me encuentro en el caso de Pablo, que el Señor quiere que nosotros iniciemos un proceso de conversión para poder así después tener un encuentro del Señor. ¿En qué lugar nos encontramos, hermanos y hermanas? ¿En qué lugar? Meditemos un momento y ubiquémonos en un lugar. Vale, muy bien, ya lo hicimos, creo yo, ¿verdad? Espero que no es que se hayan dormido, sino que bueno. Ahora veamos el otro punto que es muy importante. Cristo Jesús. ¿En qué lugar se encontrará Cristo? ¿En qué lugar se encontraba Cristo cuando Zaqueo tuvo encuentro con Él? ¿En qué lugar Cristo se encontraba cuando tuvo el encuentro con Pablo? Cristo está en el lugar de las puertas abiertas, del corazón abierto, de las manos abiertas. Cristo no le interesa que tú no te hayas convertido. Él está siempre a las puertas para amarte con todo el corazón, para seguir amándote bondadosamente, ¿verdad? Y también Cristo está a las puertas esperándote que tú inicies un camino de conversión, porque Él quiere entrar a tu corazón. Y aquí encontramos una verdad que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es Cristo Jesús el que toma la iniciativa para que nosotros iniciemos un proceso de conversión. Es Cristo el que nos ha llamado. Es Cristo el que nos convoca. Es Cristo el que nos ha llamado. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la religión cristiana en eso se diferencia de las otras religiones. Que en las otras religiones es el hombre el que busca a Dios, pero en la religión cristiana es el Dios que busca al hombre. Es Dios que busca al hombre. Dios es el que nos busca. Y por tanto, ¿en qué lugar está Cristo? En el de las manos abiertas. Cristo está en la cruz esperando que tú inicies un proceso de conversión o está esperando entrar a tu corazón para que puedas convertirte, para que puedas entrar en esa dinámica de la conversión. Esa es la mística, hermanos y hermanas. Que nosotros nos convirtamos o que nosotros seamos buenos o que seamos bondadosos es por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios podemos cometer el error que un día también cometió Pablo. Pablo dijo una vez, yo a veces hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que debo de hacer. Eso es el proceso de la conversión. Imagínense, la cosa es más sencilla de lo que lo complicamos los hombres. El proceso de la conversión es tener un encuentro con Dios que es amor, Dios que es misericordia. Tener un encuentro con la comunidad en la que me acoja, viva los mismos valores cristianos para iniciar un proceso de conversión. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando en una clase sobre las relaciones humanas y nos decía el profesor, incluso hasta cuando tú estás solo, estás en relación con los demás, ¿verdad?
Cuando el momento en que tú estás solo en tu cuarto, que no quieres ver a nadie, o que estás molesta o molesto, ahí también estás en relación con los demás y estás también en relación con Cristo Jesús, que es el amor y la misericordia para cada uno de nosotros. Eso es lo que quería comentarles al principio, que no nos asustemos. El proceso de conversión es gracia de Dios, es parte del plan de Dios. Nosotros lo que tenemos que es aceptarlo, o lo que tenemos que hacer es iniciar un proceso de conversión para aceptar a Cristo en nuestro corazón. Yo les pregunto a ustedes, hermanos y hermanas, ¿ustedes tienen ya a Cristo en su corazón? No los miro muy convencidos. ¿Tienen a Cristo en su corazón? Sí. Bueno, muy bien. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Decía el Papa Benedicto XVI, para iniciar un camino de conversión tenemos que saber conjugar pues unos valores cristianos. El primero es el sufrimiento. Muchas personas han encontrado al Señor en el dolor, en el sufrimiento. Y bien curioso, hermanos y hermanas, que ayer celebramos la fiesta de Cristo Rey del universo. Y Cristo está en la cruz, doliente, sufriendo, encontrándose con el otro. ¿Y qué hacían los demás con Cristo? Lo ofendían, lo insultaban. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Muchos, para encontrarnos con el Señor, tenemos que sentir el sufrimiento. Y sentir el sufrimiento, ¿qué significa, hermanos y hermanas? Significa una incomprensión en la vida. La vida no todo es perfecto. La vida no todo es color de rosa. Necesitamos sufrir, sentir, ¿verdad?, un momento, el látigo de la vida para poder sentir ese cambio en el corazón e impulsarnos a seguir en este proceso de conversión. El sufrimiento es parte de nuestra realidad humana. Por eso, para iniciar un proceso de conversión, tenemos que sufrir. Y esto sí es difícil, hermanos y hermanas, porque sufrir significa comenzar una dieta espiritual. Sufrir significa comenzar un proceso de dolor y no de libertad o libertinaje como nos presenta la sociedad. Por ejemplo, una persona que padece de la diabetes, ¿puede comer de todo? Hay cosas que debe dejar de comer. Imagínense si a alguien le gusta mucho el dulce y le pronostican la diabetes, va a ser muy difícil para él. Bueno, para mí también me imagino que fuera difícil también, pero fuera difícil. ¿Por qué? Porque sería un sufrimiento querer aquello, pero no querer alcanzarlo. Pero entonces la conversión implica a tener que dejar el hombre viejo. Y el hombre viejo, hermanos y hermanas, no es feo. El hombre viejo es bueno, es apetecible, es placentero. Pero para iniciar el proceso de conversión tenemos que empezar a dejar a ese hombre viejo. Nos puede pasar como les pasó al pueblo de Israel cuando iba en el desierto. ¿Qué le decían a Moisés el pueblo de Israel? ¿Qué le decían, hermanos y hermanas? Decíamos, estábamos bien allá en Egipto, ¿verdad? Allá teníamos la cebolla, creo que dice, ¿verdad? No. Ajá. Allá teníamos todo, ¿verdad? Teníamos una casita, aquí estamos aguantando sol en el desierto, nos estamos muriendo de hambre. Allá teníamos las cebollitas, ¿verdad? Teníamos el jamón. Bueno, no sé si comían jamón, creo que no, ¿verdad? El pueblo de Israel creo que no. Pero allá teníamos todo, ¿verdad? Teníamos todo. ¿Por qué? El pueblo añoraba al hombre viejo. Y ese es el primer paso para la conversión. El primer paso para la conversión es verte en el espejo y ver ahí qué hay de hombre viejo. Bueno, yo creo que nada va a decir, no, si yo me veo bien, ¿verdad? Ahí, sí, yo no veo nada de viejo ahí. Pero tus sentidos, tus sentimientos, tus actitudes, tus pecados, tus falsedades, todo eso hay que ir dejándolo.
Pero eso es sufrir, hermanos y hermanas. ¿Y saben ustedes quién fue el primero que sufrió? Cristo Jesús. Como dice San Pablo, se despojó del rango, ¿verdad?, que tenía de hijo de Dios para anonadarse y ser un esclavo para nosotros. Cristo era Dios, pero Él se despojó por la salvación de todos nosotros. Hermanos y hermanas, primer paso para poder entrar a esta dinámica de conversión, sufrir. ¿Por qué le digo sufrir? Porque no va a ser fácil. El hombre viejo es apetecible, es sabroso y no lo vamos a querer dejar nunca, pero tenemos que dejarlo cada día. El segundo paso es la valentía, hermanos y hermanas. Cristo nos quiere valientes. ¿Qué significa valiente? Significa buenos guerreros. Los valientes siempre son nombrados o son recordados como los santos. Los santos fueron valientes. Valientes quiere decir, hicieron el sufrimiento de dejar su vida pasada en grado superlativo. Y por eso hoy los admiramos. Hoy los queremos mucho. Hoy les encendemos una velita. Hoy leemos su vida. ¿Por qué? Porque fueron valientes. Entregaron su vida al Señor. Iniciaron ese proceso de conversión. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un santo de devoción, ¿verdad? Un santo que me imagino que han de leer la vida, que lo van a querer mucho. Y vean ahí, ha sido valiente en grado superlativo. Porque ese es el primer paso para ser declarados venerables, ver sus virtudes de maneras heroicas. Segundo paso, hermanos y hermanas, tercer paso, es la lucha. ¿Por qué la lucha? Porque hay alguien que no va a estar feliz en este proceso de conversión. Y es el demonio, el diablo, Satanás, como ustedes le quieran llamar. No le vayan a cambiar nombre también, ¿verdad? Él no va a estar feliz y por tanto tenemos que luchar contra él. Y nosotros ante él somos débiles. Por eso necesitamos ahí también de la ayuda del Señor. La lucha que tiene que ser continua, que tiene que ser siempre, que tiene que ser constante en cada momento, en cada circunstancia. Tenemos que estar luchando contra él. Porque él, aunque estemos descansando, él llega a tentarnos. Y aquí es también lo bonito, hermanos y hermanas. Mientras más nosotros estamos en la dinámica de la conversión, más el demonio nos llega a tentar. Y si nos llega a tentar más el demonio, pues alégrense. Porque están haciendo las cosas bien. No se alegren con él, ¿verdad? Sino que alégrense porque él no le está gustando lo que ustedes están haciendo. ¿Verdad? Él no le está gustando. Y por eso la lucha se intensifica. Y el otro paso que es muy importante también, la responsabilidad. Hermanos, somos una comunidad. Y nosotros, como decía Santo Tomás de Aquino, tenemos que formar una comunidad en donde podamos vivir fácilmente los valores cristianos. Somos una comunidad. No solamente soy yo, sino que también está el otro, el hermano, la familia, el que está a la par. ¿Y por qué es una responsabilidad? Porque yo tengo que enseñarle al otro el camino de la conversión. Tengo que enseñarle al otro el camino de la conversión. Pero no se lo voy a enseñar predicándoselo, ¿verdad? Como está haciendo aquí ahorita el sacerdote, sino con la vivencialidad, con la vida. Porque la vida enseña más que las palabras. Pablo VI decía, que las palabras pueden convencer, pero el testimonio arrastra, ¿verdad? El testimonio arrastra. Por tanto, desde el momento en que yo he aceptado a Cristo, desde el momento en que he iniciado este proceso de conversión, tengo la responsabilidad de llevar por buen camino al que está a la par mía, ¿verdad? Yo le pregunto aquí a todos ustedes, ¿ustedes se conocen todos? ¿Verdad? ¿Todos se conocen? ¿No? ¿Hay nuevo? Bueno, muy bien. Pues entonces, le invito a que vea al que tenga a la par. Véalo.
Decía San Francisco de Asís, San Francisco de Asís le pedía al Señor dones. Le decía, Señor, dame dones, le decía él. Y después el Señor le respondía, ya te di hermanos. Y por eso Francisco decía, el Señor me dio hermanos, porque tu hermano es un don que el Señor te ha regalado. Pues entonces, hermanito que está a la par tuya, que quizás no la conoces o no lo conoces, tú sos responsable para que esa persona siga en el camino del Señor. Tú sos responsable para que esa persona no se desanime en la vida, sino que siga también adelante. Y miren, y esto es más bonito, porque trabajamos juntos, en conjunto, no nos sentimos solos. Cristo no se siente solo, se siente en comunidad, donde podemos vivir con mucha alegría, el amor y el consuelo y la paz. Así que esto es pues lo que nos pide el Señor en este camino de la conversión. Pero veamos más detenidamente este proceso. Dice el Papa Benedicto, ¿verdad? Que el que estoy citando, dice, el primer paso para poder convertirnos es el arrepentimiento de nuestros pecados. Porque ese fue el mensaje que Cristo dio para iniciar su vida pública. Jesús dijo en Mateo 4, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. ¿Cómo les dijo Cristo? Arrepentíos. ¿Y qué significa arrepentirse? Significa transformarse, significa cambiar de actitud, significa conocer a Cristo, significa dejar la vida de pecado, ¿verdad? Dejar la vida de pecado. Hermanos y hermanas, todos tenemos pecados, somos pecadores, todos tenemos pecados, pero no todos nos arrepentimos de nuestros pecados. No todos nos arrepentimos y necesitamos arrepentirnos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos y hermanas? Quiere decir que cada vez que nosotros pequemos, busquemos al sacerdote para reconciliarnos. Cada vez que nosotros sentimos en el corazón que hemos hecho algo malo, busquemos un consejo, porque tenemos que arrepentirnos. Y ese es el primer paso para que haya o se haga el reino de los cielos en nuestras comunidades. Cristo, ¿verdad?, nos invita a la conversión, pero como dice también San Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es justo y Él siempre va a perdonarnos. El Papa Francisco dice, la confesión es la fiesta del perdón. Eso es la confesión, es la fiesta del perdón. Sentimos ese perdón de Dios que reconcilia nuestra vida. Pero aquí también hay que tener en cuenta algo, hermanos y hermanas. Dios siempre nos va a perdonar. Nosotros va a ser difícil que nos perdonemos, pero tenemos que perdonarnos. La naturaleza así nunca nos va a perdonar. Por tanto, el arrepentimiento es paso de reconocer que sin Dios no somos nada y que si no aceptamos nuestra vida de pecado, inmediatamente estamos pecando. El pecado más grave que podemos cometer es el pecado de omisión, que es lo que hacemos siempre. Decía San Agustín que se convirtió, ¿verdad? Yo no sé dónde podemos ubicar a San Agustín, si en Zaqueo o en Pablo, ¿verdad? Si hacemos ahí, ¿dónde lo podemos ubicar? La cuestión está de que San Agustín, él llega a decir en sus escritos, llega a decir, yo cuando no conocía a Dios, me creía perfecto, que lo sabía todo, que era invencible. Pero cuando conocí a Dios, me di cuenta que era solamente un pobre gusano, ¿verdad? Dice San Agustín. Me di cuenta que no era nada, que solamente era barro, que no era absolutamente nada. Y San Agustín llega a decir, yo buscaba a Cristo en todos lados, ¿verdad? En todo, alrededor de mí buscaba al Señor, pero nunca me di cuenta que estaba en lo más profundo de mi corazón. En ese mundo pequeño que Él tenía en su corazón, ahí estaba Jesucristo, ¿verdad? Por eso el iniciar el proceso de conversión es reconocer que somos pecadores. Porque si yo digo,
No, si yo no tengo pecado, pues ya está pecando, de mentiroso, ¿verdad? Así que a confesarse. Los sacerdotes necesitamos trabajo. Entonces, eso. El segundo paso, ¿verdad? Ya no sé cómo voy con el tiempo ahí. Bueno, muy bien. Solo voy a decir dos cositas de los dos pasos que faltan. Primero, el segundo paso es aprender a transfigurarse en Cristo. Cristo se transfiguró ante los apóstoles enseñándole a transfigurarse. Y el que aprendió a transfigurarse fue Pablo cuando dijo estas palabras: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Muy bien, ¿verdad? Excelente. El tercer paso que les quiero decir es dejarse envolver por el Señor, ¿verdad? Dejarse envolver por el Señor. Santa Edith Stein, una santa alemana que murió, era carmelita y murió pues en los campos de concentración, decía: cuando leí la vida de Santa Teresa, encontré la verdad plena. ¿Qué quiere decir eso? Se dejó envolver y convertir su corazón al Señor. Hermanos y hermanas, el proceso de conversión nos pide que nos arrepintamos, que nos transfiguremos y también que nos dejamos envolver del Señor, de Jesucristo, que Él es el que está dispuesto siempre a ayudarnos, a transformarnos y a protegernos. Y aquí termino con este pensamiento. Cristo siempre está en el proceso de nuestra conversión y también está al final de nuestra conversión. Así que, hermanos y hermanas, no veamos la conversión como un dolor, un sufrimiento, sino que veamos la conversión como un camino de felicidad, un camino de encuentro con Dios, un camino de encuentro con la Virgen, un camino de encuentro con la comunidad. No sintamos como una carga pesada, sino como algo que verdaderamente transforme nuestro corazón y algo que nos acerque al Señor, porque tenemos que darnos cuenta que el único que nos puede dar la gracia para convertirnos es Cristo Jesús, el Cristo el Señor. Así que pidámosle pues al Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima, que nos ayude a iniciar en esta dinámica de la conversión, que nos ayude a iniciarla, ¿verdad? Si no la hemos iniciado, y si ya la iniciamos, pues continuemos, porque este camino de conversión nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a la presencia del Señor, donde todos queremos ir. ¿Quieren ir ustedes a la presencia del Señor? Sí. Bueno, muy bien. Gloria a Dios, hermano. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores.